La situación que atravesamos las trabajadoras y los trabajadores y el conjunto de la familia en Canarias es sobradamente conocida, pero es mucho más sobradamente sufrida por la clase obrera de nuestro país. Es una situación que en ningún momento los trabajadores y las trabajadoras hemos y somos responsables, hemos contribuido a fomentar, ni muchísimo menos a ocasionar, pero sí que somos los que en estos momentos estamos sufriendo con más crudeza una crisis de un sistema establecido, fundamentado en la explotación salvaje de los trabajadores y de las trabajadoras. ¿Cómo podemos enfrentarnos a ello? ¿Cómo debemos enfrentarnos a ello? Es una situación que está encasillada de alguna manera. Es cierto que hay alguna debilidad en la respuesta que merece una crisis como esta, una debilidad desde el ámbito de la izquierda en su conjunto y más en concreto desde la izquierda sindical. Indudablemente desde el movimiento del sindicalismo amarillo que engloba comisiones obreras y Unión General de Trabajadores no podemos esperar más allá de una respuesta puntual, programada, bien diseñada, de forma que lo que fundamentalmente quede salvaguardado sean sus propios intereses y sean sus propias prebendas como organizaciones sindicales del sistema. Nosotros debemos de tratar de buscar una salida organizada a esta situación para poder provocar una respuesta en el ámbito de la lucha sindical en nuestro país, en todo lo que se refiere al archipiélago canario. En ese sentido, es importante favorecer desde las estructuras sindicales nacionales la posibilidad de la confluencia en esa respuesta. Hemos estado trabajando durante muchos meses en que las organizaciones sindicales nacionales puedan ir encontrando ese ámbito de confluencia. Hoy se nos presenta casi una necesidad en la que ya no podemos seguir dilatando por muchísimo tiempo esta posibilidad de confluencia. Nos estamos enterando, estamos teniendo noticias casi diaria o incluso a veces más de una al día, como es la que recientemente en estos momentos aparece, de que la reforma laboral está ya preparada para salir de la cocina del sistema, de la cocina del gobierno socialdemócrata de Rodríguez Zapatero. Bien, es una reforma laboral que, como comprenderemos todos, viene una vez más a recortar derechos de los trabajadores, a empeorar las condiciones de vida de los hombres y de las mujeres que estamos en el mundo del trabajo, a hacer que paguemos los trabajadores lo que supone una crisis que nosotros, como decíamos al principio, en ningún momento hemos generado. Si bien es verdad que no se buscan ese tipo de reformas para aquellos que sí contribuyeron generosamente a empobrecer territorios completos, a empobrecer familias, a destruir el mercado, destruir puestos de trabajo. Me refiero a las grandes patronales, a los lobbies financieros y a la banca. Contra ellos sí es verdad que tenemos un Estado, un gobierno que actúa con una gran generosidad, que es incapaz de doblarles el brazo, porque en definitiva son los que tienen el poder, son los que tienen el mando. Sí es verdad que se hace que esta factura del desmadre capitalista recaiga sobre los pensionistas, sobre los trabajadores de la función pública y sobre todos aquellos sectores que están en peores condiciones para tener una respuesta más importante a la agresión. En cualquier caso, es fundamental que frente a la agresión de la patronal y de la banca, encabezada toda ella por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, presentemos un frente común de resistencia obrera y de resistencia sindical. De esta situación podemos salir fortalecidos si somos capaces de articular ese escenario de confluencia de la organización sindical. ¿Cómo podemos hacerlo? Nosotros hemos llamado reiteradamente desde el Sindicato Obrero Canario a organizaciones hermanas del ámbito del sindicalismo nacionalista a profundizar en ello. Tenemos el reto de la agudización importante de las condiciones de los trabajadores y por lo tanto la agudización de las contradicciones de clase. Está delante de nosotros. No podemos seguir esperando eternamente a que la última coma del último documento tenga la validez refrendada por todo el mundo y todos estemos de acuerdo en ello. Tenemos que dar pasos más ágiles y pasos más importantes. Desde esta comunicación queremos hacer un llamamiento a las organizaciones
desde el Sindicato Obrero Canario como a la Intersindical Canaria para avanzar en ese proceso sin descanso. Es preciso que organicemos desde el sindicalismo nacionalista una respuesta en la calle, que sirvamos como referente de la clase obrera en nuestro país y que podamos transmitir a los trabajadores con claridad meridiana que solo luchando seremos capaces de salir de esta crisis. Si mantenemos una actitud de bajar la línea defensiva, si mantenemos una actitud de relajación en la forma de lucha y por lo tanto de resignación, saldremos en muchísimas peores condiciones de las que hemos entrado. Esto quiere decir posiblemente todos los derechos de los trabajadores, todo lo que ha constituido el derecho laboral conquistado en 150 años de lucha por la clase obrera habrá volado sin remedio. En cualquier caso, el escenario en el que estamos es el escenario que ha diseñado el capitalismo, es el escenario que ha diseñado la burguesía y básicamente todo lo que ha dado de sí el Tratado de Lisboa, anteriormente la Constitución, el intento de Constitución Europea. Tenemos que tener muy presente los trabajadores que cuando hay una posición, cuando hay una votación en un tema, esa votación hay que estudiarla bien, porque luego las consecuencias que pagamos las pagamos básicamente las familias trabajadoras. Por lo tanto, una vez más, hacer un llamamiento a las organizaciones nacionales a constituir un amplio frente de oposición y resistencia a la agresión de la patronal, a la agresión de la banca y de los millonarios.